Buenos días, ¿cómo están? Disculpen estos minutillos de retraso. Les doy la bienvenida a esta rueda de prensa que tiene por objeto presentar el proyecto Sembrando Conciencia, Recogemos Igualdad. Y es así. Sembrando conciencia, recogemos igualdad desde todos los puntos de vista, también y muy importante desde el institucional. Miren, es una prioridad para mí absoluta como consejera de Igualdad de este Gobierno dar un impulso, pero más que dar un impulso, ejecutar muy bien el Pacto de Estado, porque el Pacto de Estado es un instrumento con una verdadera vocación transformadora de la sociedad. Y la experiencia también de este año largo ya de gestión como consejera de Igualdad en la Junta de Extremadura me hace replantear algunas cuestiones. Los fondos que recibimos del Pacto de Estado en Extremadura, 4.600.000 euros, tienen una división clara. Casi el 50% de ese dinero va gestionado por el Instituto de la Mujer de Extremadura para ayudas directas a las mujeres víctimas de violencia de género, que son para mí una prioridad absoluta. Ayudas que estamos mejorando en su gestión para ser más ágiles en la tramitación de las mismas, con un refuerzo que hemos hecho del personal en el Instituto de la Mujer de Extremadura para este fin, y también intentando mejorar nuestro proceso de gestión en esta oportunidad que tenemos también como Administración pública y que nos ha traído la pandemia para mejorar la gestión en determinados aspectos que tienen que ver con la tramitación de las ayudas. Probablemente habrá un antes y un después, y hay cosas que esta pandemia ha tenido para mejorar la gestión de los poderes públicos, y eso lo tenemos que aprovechar en todos los órdenes, no solo en las ayudas que destinamos como fruto de la pandemia, por ejemplo, las ayudas de 60.000 euros, sino cualquier otro tipo de ayuda, y dependiendo de la naturaleza de las mismas, como estas, por la carga social y la importancia de las mismas, vamos a mejorar la gestión. Entonces, el 50% del dinero que recibe Extremadura va a gestionar y va directamente a las mujeres víctimas de violencia de género, que son muchas en nuestra comunidad autónoma. Y esa otra 50 parte del dinero, insisto, fruto también de la experiencia de este año y medio largo de gestión como consejera de Igualdad, pues en este año 21 quiero darle un impulso, no desde la Administración, sino desde esa potente red que viene también trabajando y transformando la realidad desigual de nuestra comunidad autónoma. Y esas son las organizaciones de mujeres, como FADEMUR, que nos acompañan en esta mañana y con quienes voy a presentar el primero de los muchos proyectos que la Junta de Extremadura va a hacer de la mano de quienes están en el territorio, de quienes trabajan con las mujeres y también con el conjunto de la sociedad extremeña para transformarla desde abajo arriba. De nada sirve tener una ley de igualdad en Extremadura que tiene 10 años. De nada sirve tener un Instituto de la Mujer en Extremadura que tiene 20 años o una Consejería de Igualdad por primera vez en la estructura del Gobierno de la Junta de Extremadura. Todos los avances legislativos y todos los avances en políticas públicas que hemos ido construyendo a lo largo de los últimos años en nuestra región han sido siempre al calor del trabajo de las organizaciones feministas y de mujeres, como FADEMUR, que vienen con una larga trayectoria trabajando en el territorio. Concretamente, este proyecto que vamos a presentar hoy, Sembrando Conciencias y Recogiendo Igualdad, miren, en el ámbito de la política municipal, quien decide en un momento determinado de su vida ser concejal o concejala de un pueblo, no se dedica a la política como lo hago yo en exclusividad, no cobra ni viven de eso. Es decir, la política municipal es probablemente el nivel de gestión y de gobernanza más bonito, más cercano a los ciudadanos, pero también más sacrificado. Y necesitamos reforzar la formación para intervenir en violencia de género de quienes están en ese primer escalón de gobernanza. Y este proyecto va de eso. Este proyecto va de formar a los concejales, fundamentalmente concejalas, de igualdad en los municipios de menos de 3.000 habitantes. No porque no tengan una conciencia de género, no porque no conozcan qué es la violencia de género, sino porque estén mejor preparados para cada vez que se les presente en un pequeño pueblo de Extremadura un caso de violencia de género, tengan muy claro a qué recurso tiene que acudir y cómo poner en marcha una salida que saque a esa mujer del horror en el que vive. Miren, no todas las mujeres que salen de esa espiral
de la violencia salen denunciando a su agresor, o incluso no todas las mujeres salen saliendo de la casa. Nosotros intervenimos desde la red que tenemos en Extremadura con mujeres que mantienen esa situación, pero acuden a nuestra intervención de terapia psicológica y de otras muchas ayudas que necesitan las mujeres. Es decir, lo que quiero decir con esto, no hay un caso de violencia de género igual que otro. Ahora que tantos expertos, ¿verdad?, tenemos en definir lo que es violencia de género o no, y que podemos leer en los últimos días en muchos medios de comunicación de nuestro país. Esta tarde hablaremos en unas jornadas aquí mismo sobre la importancia y la implicación de los medios de comunicación con la igualdad y la conciencia y la perspectiva de género. Pero la violencia de género es violencia de género. No hay un caso igual que otro. La violencia de género no entiende de nivel académico de la mujer víctima, ni de poder adquisitivo, ni de si vivas en un pueblo o en una ciudad. Pero sí es verdad que en un municipio donde el anonimato es siempre menor, pues hay otras circunstancias que nos obligan, de ahí la necesidad de este proyecto, a reforzar muy mucho el conocimiento de la red y el cómo hacer uso de esa red cuando una mujer en un pequeño municipio de Extremadura se acerca a un servicio social de base, a la trabajadora del programa de familia, a no sabemos muy bien qué, o a la consulta del médico de familia una y otra vez sin tener aparentemente ninguna dolencia orgánica. Quiero decir con esto, las oficinas de igualdad, que están muy bien planteadas y están sembradas por todo el territorio regional, están normalmente en las cabeceras de comarca. Por tanto, en los pequeños municipios lo que tienen son los servicios sociales de base, la trabajadora social del ayuntamiento, la trabajadora del grupo de familia, y muchas veces las mujeres acuden ahí, en esa puerta de entrada de las dificultades, que es como me gusta siempre definir a los servicios sociales de atención básica de Extremadura, y necesitamos que nuestros gestores públicos en ese primer nivel de gobernanza, que son las concejalas de igualdad, los concejales de igualdad, tengan muy claros los recursos para que exista o no una oficina de igualdad en tu municipio, se tenga el trabajador social o no claro los recursos en ese momento, sepan muy bien a dónde derivar a esa mujer, cómo ayudar a esa mujer, cómo dar la mejor respuesta institucional a un problema que es de primer orden y que, desde luego, les digo y les insisto, es una prioridad absoluta del Gobierno de la Junta de Extremadura. Aprovechar cada céntimo que viene del Pacto de Estado contra la Violencia de Género como el mejor instrumento para que transformemos la sociedad de abajo arriba y seamos capaces de dar la mejor respuesta para acabar con una lacra que no cesa y que requiere de la colaboración, de la participación y de la diligencia de todos los poderes públicos, pero muy especialmente, como consejera de Igualdad, tengo que decirle el papel tan importante que las organizaciones de mujeres hacen en nuestra región. Importantísimo. Es toda una red perfectamente estructurada, subsidiaria de esta Administración, que intervienen cada día en el territorio con las mujeres. Son unas colaboradoras necesarias de esta Administración, como a mí me gusta denominarla, y doy con ello la palabra a Catalina García Reyes, presidenta de FADEMUR Extremadura, que os va a explicar el proceso de todo este proyecto, que tiene más de 80.000 euros de financiación con cargo al Pacto de Estado y que yo les estoy muy agradecida siempre por su disposición, por su trabajo y por todo lo que hacen por vertebrar la igualdad en el territorio y en el mundo rural, que siempre tiene una mayor dificultad que en el mundo urbano. Adelante, Catalina. Ah, es que no te veía. Perdón. Bueno, buenos días, y primero agradecer a la Consejería Isabel, porque creo que nos conocemos hace muchísimos años, siempre hemos contado con ella, siempre ha sido para nosotras, la verdad, colaboradora siempre que la hemos necesitado, y agradecer también que haya pensado en nosotros. Es un proyecto que teníamos hace muchísimo tiempo en mente.
Nuestra federación a nivel nacional fue la encargada de hacer un estudio sobre violencia de género en el medio rural, que la verdad es que ha destapado muchas cosas, porque es verdad que la violencia de género duele igual, pero no se trata igual, como tú bien has dicho, en el ámbito rural y en el urbano. Por desgracia, es así, y tenemos que ver que el medio rural es fuertemente masculinizado, que esa falta de anonimato, ese conocimiento de todos, que es muy bueno en muchas ocasiones, pero que para otras, la verdad, la mujer que se encuentra en esa situación es muy complicada, porque como va a lo mejor al municipal, que es familia, que es primo, que es amigo de la pareja, etcétera, y que todo esto es muy complicado. Como bien ha dicho Isabel, tenemos recursos, tenemos asistentes sociales, tenemos programas de familia, pero en los pueblos más pequeños tenemos el problema, y todos lo sabemos, que es todo muy mancomunado. Es decir, a lo mejor el asistente social va un número determinado de días, un determinado de horas, el programa de familia no está tampoco en el pueblo. ¿Y quiénes están en el pueblo? Realmente los responsables políticos, como tú bien has dicho, esos concejales y concejalas que viven en los pueblos, que han asumido esa responsabilidad totalmente desinteresadamente, y que a ellos hay que formarles, porque es cierto que en un momento dado la mujer no puede necesitar al profesional de 8 a 3, sino que puede ser a lo largo del día, de la noche, etcétera, y tenemos que tener recursos. Y además tenemos que tener identificado con nombre y apellidos a esas personas que realmente tienen esa formación, porque como bien ha dicho, y además, igualdad en muchas ocasiones es un totum revolutum ahí que ponen con, pues yo qué sé, desde cementerio hasta con deportes en muchas ocasiones, y no tienen por qué tener esa formación. El proyecto va encaminado, se ha dividido por mancomunidades, más bien territorialmente, no políticamente, sino para coger todo el territorio. Está dividido en mancomunidades y se va a tratar, se van a hacer 4 actuaciones en cada mancomunidad de 4 horas de duración. Talleres de diferentes... Se va a tratar desde la igualdad, lo que es toda la igualdad, hasta lo que es violencia de género y buenas prácticas, que esto es muy importante, porque yo creo que a partir de ahora, Isabel, vamos a tener no solamente definido esas personas, sino creada una red que no en la misma mancomunidad, sino a través de todas las mancomunidades, es decir, donde haya un caso, que nos encontremos un problema o una solución, algo que haya funcionado, algo que no haya funcionado, yo creo que lo vamos a tener perfectamente identificado. Y esto es muy, muy importante para que una mujer en un momento determinado sepa en un pueblo que tiene una persona de referencia, esa persona le va a ayudar, esa persona tiene perfectamente claro los recursos que tenemos en Extremadura, y los recursos también, como tú dices, de las asociaciones, de que en un momento pueda llamar una mujer a FADEMUR o a quien sea y tengamos definido en el pueblo quién es el responsable y quién tiene las atribuciones y además toda la formación necesaria. Por eso es muy importante también desde aquí que los ayuntamientos se impliquen, sé que habéis mandado una carta para que así sea, para que esa formación desde luego se la tome en serio, sea la misma persona la encargada de acudir a todos los talleres. Y creo que esto nos va a dar también una perspectiva y una radiografía muy importante de cómo estamos, de si los recursos realmente son suficientes, no son suficientes. Y yo creo que va a haber un antes y un después de este trabajo, porque además este trabajo va donde más se necesita, los pueblos menores de 3.500 habitantes, que es desde luego, como digo, donde las mujeres en muchas ocasiones no tienen los medios para ir a las cabeceras de comarcas, que es donde más están los recursos. Entonces me parece muy importante, como digo, yo creo que va a ser un antes y un después y estamos de verdad muy ilusionados. Creo que va a ser un trabajo muy importante, social y para todas, y creo que otra vez doy las gracias y que iremos anunciando, creo, dónde van a ser cada actuación, lo iremos anunciando, lo iremos presentando y, como digo, muchísimas gracias y estamos muy ilusionados. Muchas gracias, consejera. Muchas gracias, Catalina, responsable de FADEMUR. A continuación, vamos con las preguntas de las compañeras periodistas en este caso. No sé si tenéis alguna pregunta, compañeras. Sí, Diana, Canal Extremadura Radio. Bueno, pues a ver, en primer lugar para Katy, por favor, si tienes
el dato de los números o del número aproximado de pueblos que son menores de 3.500 habitantes y que se verán favorecidos por este nuevo proyecto. Sí, espérate, que lo tengo por aquí. Es que no he querido ceñirme. O quizás también un aproximado, ¿no? El número de quizás un 60% de la población. Sí, espérate un momentito porque lo tengo por aquí. Mira. A ver, en la provincia de Badajoz tenemos 14 mancomunidades integrales que nos dan una cifra total de 132 municipios con menos de 3.000 habitantes y con un total de 150.381 habitantes, que es lo que se supone. Y en la provincia de Cáceres tenemos 16 mancomunidades integrales. Es un territorio más disperso, con 205 localidades con menos de 3.000 habitantes y un total de 153.027 habitantes. Vale, muchísimas gracias, Katy. Y a la vicepresidenta sí que le quería, perdón, a la consejera de Igualdad sí que le quería preguntar sobre, en este caso, la vacunación. En este caso, ¿cuándo está previsto que lleguen a la región en la parte correspondiente de ese 1 millón de vacunas que espera el Gobierno central? Y también, ¿cuántas? Y, por otro lado, si nos podrías enviar un mensajito de responsabilidad de cara a esta Semana Santa para toda la ciudadanía, tras la fiesta de, por ejemplo, Fuente de Cantos o demás. Diana, perdona, por el tema de limpieza, vamos a ver si hay alguna pregunta más para Katy, perdón. ¿vale? Y así, pues, si no, pasamos a la consejera, ¿vale? No sé si en Gracia y Mar tenéis alguna pregunta para Katy. ¿No? ¿Me decís que sí, Mar? Vale, pues Mar, y ahora ya pasamos. Vale, yo quería saber, Catalina, cómo se van a llevar a cabo esos talleres, si van a ser de manera online o si se van a realizar concentración en plan convocatoria, si se va a llevar a cabo de manera presencial. No, gracias. Lo vamos a hacer totalmente presencial. En algunas mancomunidades, si son más grandes, bueno, siempre que la situación del COVID nos lo permita. Porque creo que es importante, creemos que es importante ese conocernos de tú a tú, es muy importante en este proyecto. En algunas mancomunidades, como digo, que sean más grandes y que tengamos la necesidad de hacer más intervenciones, se hacen sin problema. Pero la idea es presenciales. Con todas las medidas, claro. Vale, ahora sí, creo que ya no hay más preguntas, ¿verdad? Para Katy, vamos con la consejera, esperamos que limpiemos. La compañera María José y ahora ya, Diana, perdona por cortarte. Preguntaba sobre las vacunas, ¿verdad? Sí, queríamos conocerla, si es posible, si tenemos algún dato similar sobre la llegada de esas vacunas, cuántas nos corresponden a nuestra región, es decir, ese 1 millón de dosis, cuántas esperan, y cuándo y cuántas, sería la pregunta. Y en segundo lugar, un llamamiento pues, a la responsabilidad para esta Semana Santa tras la última fiesta, por ejemplo, que hemos visto en Fuente de Cantos, con 24 menores. A ver, por empezar con los datos de la vacuna de Celset, lo que nos indican es que Extremadura recibirá 17.550 dosis de Pfizer, 20.200 de AstraZeneca y esperamos 2.000 de Moderna esta semana. Hemos vacunado ya a 132.707 vacunas y no se ha parado de vacunar, no se va a parar de vacunar en estos días mientras que tengamos dosis. Es decir, el factor limitante no es la capacidad de vacunar ni los trabajadores y profesionales necesarios para la misma. El factor limitante, como ustedes saben, es la disposición o no de las vacunas y esos son los datos que nos dicen del SED. 17.500 de Pfizer, 20.200 de AstraZeneca y esperamos 2.000 de Moderna para esta semana. Me pide usted un mensaje de cara a los ciudadanos para la Semana Santa. El mensaje es bien sencillo. Semana Santa no hay. Con todo el dolor de nuestro corazón y de quienes vivimos la Semana Santa en muchos pueblos de Extremadura, yo soy de Jerez de los Caballeros, pues con una gran pasión, como se vive la Semana Santa en muchos sitios, un gran trabajo de todas las cofradías, de toda la gente que está detrás de la Semana Santa. Es la segunda vez ya que no hay Semana Santa. Por tanto, el mensaje es que para que el año que viene tengamos Semana Santa, este año debemos cumplir que no hay Semana Santa. Y eso significa que los ciudadanos
como vienen haciendo a lo largo de este año ya tan largo y tan pesado, sigan cumpliendo las medidas de seguridad y estemos teniendo siempre muy presente cuáles son las normas. Solamente podemos estar los convivientes, única y exclusivamente los convivientes, y respetando y controlando el tema de aforo, como están haciendo pues la gente de la hostelería y la restauración, ¿no? No hay más. Es verdad que esto se nos hace muy largo, es verdad. Se nos hace muy largo a toda la gente, pero ya tenemos a nuestros mayores en una gran parte vacunados, ya tenemos las residencias de mayores sin bicho y poquito a poco vamos viendo el final del túnel, pero todavía es necesario mantener la prudencia y ser inflexible con las medidas de seguridad. Respecto de la cuestión que me decía, lamentar la situación que tuvo lugar en Fuente de Canto, pero no me gustaría de la excepción hacer la norma. Yo creo que el conjunto y la mayoría de la gente joven de la región está respetando las normas, tiene una gran conciencia de la pandemia por la que estamos viviendo y tenemos que entender también las dificultades por las que ellos pasan, ¿no? En una edad complicada, vivir una situación así probablemente no es fácil, pero no voy a hacer de la excepción la norma, porque lo global y general es que la población joven no solo está respetando, sino que se pusieron en los momentos más difíciles de esta crisis también como voluntarios a ayudar y hacer posible que saliéramos de esta. Lamentar, pero bueno, las medidas restrictivas tienen unas consecuencias cuando no se cumplen y, por tanto, quien las incumpla pues tendrán que caer sobre ellos toda la responsabilidad que esté contemplada en ese caso, ¿no? Estupendo, muchísimas gracias, Isabel. Gracias a vosotros por estar. ¿Alguna cosina más que tengáis por ahí? Nada más. Bueno, nos vemos esta tarde o nos escuchamos. Gracias. Gracias, compañeras. Adiós, gracias.